Pues muy buenos días, chicos. Aquí estamos de nuevo en la Asociación de Prensa de Cádiz con mi compañero y amigo Manolo nuevamente. Hemos tardado un poquito en venir debido a las grandes lluvias que están cayendo aquí en Cádiz. Nos ha costado un poco coger el autobús, pero finalmente hemos llegado. Aquí estamos, Manolo. ¿Qué tal, Rafa? Hay que ver cómo se paraliza una ciudad por la lluvia y por el viento. Es increíble cómo puede lo climatológico afectar en todos los aspectos, en el aspecto logístico, en el aspecto incluso anímico, porque tú no te notas que llevamos prácticamente un mes y medio de lluvia y frío, viendo el sol muy de vez en cuando. ¿Tú no te notas, no te pesa un poco en el ánimo, Rafa? 100%. Estoy harto de tanta lluvia, la verdad. Y se me hace raro, ¿no? Después de 5 años que llevo aquí en Cádiz, que de vez en cuando llueve, pero no mucho. Llevamos prácticamente un mes y medio que no para de llover. Ahora estos días con un viento terrible, casi no se puede salir de casa porque es peligroso, ¿no? Un poco por el tema de las palmeras, todos los objetos que están volando con tanto viento. Y la verdad que me afecta bastante al estado de ánimo porque me gusta el sol, me gusta la playa, me gusta mi paseíto con la perra por la playa. Y se está haciendo complicado el hecho de que se alargue tanto este tiempo tan frío, tan lluvioso y tan de estar por casa. Y tú sabes, por lo menos para mí lo peor, lo más desolador es que miras, porque ahora cuando hace el tiempo así miramos muchísimo las aplicaciones o las páginas de AEMET, en fin, y ver en el horizonte que no ves el sol, que miras a una semana, a 10 días vista y ves lluvia, viento, y eso para mí es lo más desolador. Ahora parece, estamos grabando en un jueves, día 5, que dentro de una semana parece que va a salir el sol, pero esto es muy cambiante. Y claro, y respecto al tema de la meteorología, yo creo que había un cambio fundamental a raíz de la famosa Dana o gota fría de Valencia hace ya 2 años. Es curioso, ¿no?, cómo los niveles de alerta se han disparado a raíz de ese caso. Y, por ejemplo, ayer en Andalucía, ayer miércoles 4, no hubo colegio, muchos comercios cerraron. Es verdad que hacía bastante viento, que llovía bastante, pero la vida sigue, ¿no? ¿No ves ahí como que hay un exceso de alarmismo, que como sigamos por ese camino de dar tantas alarmas, cuando luego al final caen 4 gotas o que haya llovido bastante, al final va a ser como el cuento de Pedro y el lobo, como el cuento de que viene el lobo, y el día que venga de verdad una gran tormenta, una gran ciclogénesis, no vamos a echarle cuenta porque la alarma va a ser lo normal. ¿Cómo lo ves? Sí, puede ser. Es verdad que ya los políticos al final se quieren curar en salud, ¿no? Al final con todo lo que pasó en Valencia, y para un poco evitar ese tipo de situaciones están ya excediendo ese alarmismo, pero también entiendo que hay zonas en las que sí que, por ejemplo, hemos visto en Jerez, en el puerto, que ha habido desbordamientos, en algunos pueblos de la provincia de Cádiz, que también se estaba poniendo la cosa complicada. Y sí que entiendo que haya alarmismo y se activen protocolos en esas zonas, ¿no? Pero luego quizás en sitios más cerrados, como puede ser Cádiz, sí que puedo ver una tendencia, o incluso en toda España, ¿no? Porque el temporal es en toda España, un exceso de alarmismo. Es verdad, por ejemplo, que yo ayer salí al paseo marítimo, y creo que tú también, y a mí me costaba bastante el hecho de moverme a una velocidad normal. Me costaba bastante por el tema del viento. Entonces, claro, estos días han suspendido los colegios. Para un niño pequeño de 8, 10, 12 años, con tanto viento, ¿hasta qué punto es seguro el hecho de que vayan al colegio, ¿no? Entonces, entiendo que se activen ciertos protocolos, pero estoy de acuerdo contigo en que creo que ya los políticos no se la van a jugar después de lo que pasó en Valencia y van a activar cualquier tipo de protocolo o de alarma para evitar, para curarse antes que haya algún problema mayor. Pero al final, Rafa, con este tipo de medidas que también se toman un poco de manera precipitada y de manera un poco aleatoria, porque a lo mejor hoy sí hay colegio, ayer no hubo,
yo creo que la climatología de hoy respecto a la de ayer es la misma. Sí. Ayer no hubo en Almería, ayer hubo colegio solo en Almería. Hoy, en la única provincia de España en la que no hay colegio es Almería, al contrario. O sea, a veces es un poco errático esto, ¿no? Pero claro, hay un tema. Bueno, ¿sabes que Grazalema, en la Sierra de Cádiz? No sé si conoces el pueblo. Sí. Muy bonito. No he estado, pero lo conozco. Pues deberías ir porque es una maravilla. ¿Sabes que ayer cayeron, si no escuché mal en el telediario, 100 litros por metro cuadrado, que supone lo que llueve de media en Madrid, capital, en todo un año? En un día, en 24 horas, para que te hagas una idea. Pero bueno, evidentemente es como tú dices, va por municipio. En Cádiz no se va a desbordar ningún río, el mar no se va a desbordar, en Jerez se desborda el Guadalete, en Granada el río Genil y el Darro también, pero aquí no. Entonces, en fin, yo creo que se debía ser más preciso, más quirúrgico. En relación con el tiempo, Rafa, parece que hay temas prácticamente pseudo-religiosos de los que no se pueden hablar. Uno de ellos es el famoso cambio climático, que tú no puedes ponerle un pero al cambio climático. A ti te dicen, hay cambio climático, y tú no puedes investigar sobre ello, no puedes decir, oye, sí, pero no. Evidentemente, el clima está cambiando, la mano humana, la sobrepoblación humana está afectando a la capa de ozono, etcétera. Eso es innegable, cosas que son innegables, que la ciencia lo puede demostrar. Pero yo soy más partidario muchas veces, Rafa, de hablar, que siempre ha habido, creo que, ciclos climáticos de mayor sequía, de mayor abundancia. Si nos vamos muy atrás, cuando en la época de los dinosaurios hubo la glaciación. Y yo creo que dentro de que, evidentemente, la mano humana está modificando la naturaleza, también es verdad que siempre ha habido ciclos climáticos, ¿no? Sí. Yo sobre todo lo que veo ahora mucho son los extremos. O bien hace mucho frío, o sea, yo por ejemplo cuando voy a Madrid en Navidad noto muchísimo frío, que otros años no notaba tanto, y luego los veranos muy calurosos. Entonces, yo sinceramente en todo esto del cambio climático, que sé lo justo y necesario un poco, que es lo que sabemos todos, sí que veo que se ha extremizado mucho el tema de las estaciones. Antes tenías otoño, tenías invierno, tenías primavera, tenías verano. Yo creo que ahora se pasa en muy poco tiempo de un invierno a un verano, pasando por una primavera que dura muy pocos días o quizás un par de semanas. Pero, por ejemplo, yo recuerdo los días de feria de ir en abril-mayo a Feria de Jerez, Feria de Sevilla, con un calor horroroso, que parecía eso verano. Entonces sí que veo ese aumento de temperaturas, para bien y para mal, de invierno y verano. Pero, cuando has dicho todo muy extremo, pensaba que ibas a hablar de las posiciones políticas o ideológicas a ese respecto, porque o hay gente muy convencida y concienciada del cambio climático, que como le pongas un pero, como he dicho antes, te llaman negacionistas, sí, que es lo que llamaban a los que negaban el holocausto de los nazis. O sea que es una cosa un poco radical. Y también está el que lo niega rotundamente y se cisca directamente del cambio climático. Entonces yo creo que es un tema que a nosotros estamos hablando a nivel usuario, a nivel cuñado totalmente, que no tenemos datos sobre la mesa, pero que tendríamos que ser más, no sé, creo que más templados en ese asunto y admitir matices, ¿no? Pero bueno, a raíz también de un poco de los dogmas, ¿no? de hoy en día, de que está todo muy polarizado y tal. El otro día, en el accidente del tren, la tragedia de Córdoba, de Damuz, se ha seguido mucho la noticia de una chica, creo que era malagueña, una chica joven, guapita y tal, que se le perdió el perro en el accidente, pero es que el perro se llamaba Goro, me parece, el perro ya sabe el nombre hasta mi abuela, y no es broma. Tenía la chica a la hermana mayor en la UCI en Reina Sofía, en Córdoba, porque iba en el tren con ella, y la chica parecía más preocupada por el perro, dónde estaba mi perro, que tu hermana, que se está jugando la vida en el hospital. Y la atención mediática que se le ha prestado al caso del perro cuando había 45 muertos, a mí me parece excesiva. Tú no sé si has seguido esta noticia del Sí, la he seguido. Al final se encontró a Boro después de 2 días de una gran búsqueda, pero empatizo en cierta manera con la chica,
porque al final yo también tengo otra perrita, Chispas, y es verdad que la gente tendemos a empatizar mucho con los animales, con la gente que tiene animales. Al final yo lo tengo de cerca, ¿no? Este tema porque tengo un animal en casa, sé la compañía que me hace, yo vivo solo, llevo años viviendo solo, y es verdad que muchas veces encuentras en un animalito pues un poco, como un miembro más de tu familia. Y en estas ocasiones, que se presta mucha atención a los animales, entiendo y empatizo con la gente que se preocupa por su mascota, que es como parte de su familia, pero bueno, al final también hay mucha gente en el hospital, no hay que diferenciar, hay que separar, perdón, lo que es, gente que ha sufrido un accidente, que está en un hospital, de un animal, ¿no? Yo en este sentido me pongo en la piel de esta chica y también estaría muy preocupado por mi animal, por Chispas, muchísimo, pero claro, al final si está mi hermana en el hospital, tampoco perdería el foco de estar apoyando a mi hermana en el hospital, que es mucho más importante, pero una parte de mí sí que estaría pendiente de... Entonces, estoy un poco en las dos partes. Entiendo que la chica estuviera muy preocupada por Boro, pero también al final tienes a tu hermana en el hospital y también tienes que estar un poco pendiente y sobre todo preocupada de tu hermana, que seguro, estoy convencido de que lo estaba, pero al final ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Toda la atención mediática fue un poco al perro, porque la gente empatiza con todo este tema de animales y eso a nivel mediático pues tiene más seguimiento. No, sí, comprendo. Yo también he tenido animales y he tenido perros, he tenido hasta agapornis. Y es verdad que incluso hasta los pajaritos estos le coges cariños y al final es como alguien más de tu familia, pero también hay que contextualizar un poco o tratar de ser más racional y decir, ¿tú te acuerdas también la que se armó cuando se sacrificó al perro Excalibur allí en Madrid con la enfermedad esta que vino de África, del ébola? La gente se manifestó incluso. Entonces, yo creo que evidentemente los animales, con su inocencia, con su bondad, se les quiere mucho y en fin. Pero nunca podemos poner una vida de un animal a la altura de la vida de una persona, porque estaríamos animalizándonos nosotros, animalizando nuestra sociedad, que ya se ha animalizado, y deshumanizándonos. Es fundamental entender o ser racional a este respecto y nunca creo que debemos caer en poner en pie de igualdad a una persona con un animal por mucho que se quiera a ese animal, porque creo que eso nos está llevando a una deriva muy peligrosa en el cual incluso los animales se sustituyen sustituyen a los hijos, ¿no? Muchas veces no se tienen hijos. Los días hablamos, ¿no? Que el censo de animales, de perros en Cádiz es superior al censo de niños. Y sobre todo una tendencia que veo yo muy, muy a menudo, que la gente ya tiende mucho más a tener mascotas, animales, que tener hijos. También yo creo que esto responde a una cuestión económica, en el sentido de que es muy complicado tener un hijo con todos los costes que conlleva durante por lo menos 18 o 20 años. En cambio, un animal, yo por ejemplo con mi perra tiene 3 años y prácticamente me gasto 30 o 40 euros al mes, que es su comida, algún juguetito, y si tengo suerte de que no hay ningún problema y no hay que llevarla al veterinario, el mes me sale a 40 euros. Entonces, claro, tú comparas lo que te cuesta un perro con la carga económica que te supone tener un hijo, que son dos cosas totalmente diferentes, pero que la gente ya... Incompatible. Sí, la gente ya opta más, la gente joven, por empezar con una mascota, puede ser perfectamente mi caso, que con un hijo, ¿no? Al final es complicado ahora mismo para la gente joven lanzarse a tener un hijo, tal y como está hoy en día la economía. Oye, se planteó, Rafa, porque me parece que ya en otros sitios de Estados Unidos, de Europa, en otros puntos se ha llevado a cabo, el implementar un impuesto a las personas que tienen mascotas, en este caso sobre todo perros, ¿no? Porque los gatos no salen a la calle, por el uso que, sí, al final un ayuntamiento se gasta un dinero en parques para perros, tú cuando sacas al perrito y hace sus necesidades, de alguna manera, aunque cada vez estemos más concienciados y recojamos la caquita con la bolsita y el pipí le echemos el chorroncito de lo que sea,
pues al final hay un desgaste, ¿no? de la vía pública y un uso, como digo, de estos parques y tal. La posibilidad de aplicar un pequeño impuesto a los dueños de mascotas por ese gasto tanto económico como gasto material que se hace de las zonas públicas, que la persona que no tiene mascota pues también están contribuyendo a pagarlo sin... ¿No? ¿Cómo lo verías tú? No tenía ni idea de que pudieran implantar un impuesto para toda la gente que tiene mascotas, que tiene animales. Bueno, por un lado lo veo lógico y por otro no. Al final es complicado porque al final yo creo que hay mucha gente que también ensucia la vía pública y no tiene mascotas, ¿no? Perfectamente tenemos el ejemplo de los botellones que suponen, bueno, un ruido medioambiental, una al final exponencia, sobre todo digamos de cara a la vía pública, que es horrorosa. Es horroroso un poco ver todo lo que mancha un botellón, todo lo que mancha la gente que tira cosas por la calle. Entonces, ya te digo que por un lado sí que lo veo lógico y por otro, al final, por esa regla de 3, tendríamos que poner impuestos para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para toda la gente que entra a un botellón. Pero yo, a nivel individual, yo siempre trato de recoger todas las necesidades de mi perro. Intento que no manche, intento que al final hay ciertas cosas un poco inevitables, ¿no? Como el tema del pis, un poco lo que puede ir chupando, oliendo el perro. Pero es un debate que yo creo que sería intenso en redes sociales, por ejemplo. Pasa algo parecido. Yo antes, cuando no tenía mucha conciencia de lo que pasaba, era muy radical contra los peajes, ¿no? Claro, pero al final, cuando un peaje, como el caso de la autovía Cádiz-Sevilla o Jerez-Sevilla, cuando un peaje se liberaliza, cuando se quita el peaje, al final pasamos a pagar, en este caso autopista, a pagarla todos, ¿no? Los que la usamos y los que no la usan. Entonces, yo luego pensando, digo, coño, a lo mejor es mucho más justo que los que la usamos paguemos, seamos la que lo mantengamos esa carretera, ¿no? Y muchas veces cuando se liberaliza hay mucho más tráfico por esa carretera. O sea, cuando una autopista de pago la conviertes en una autopista libre o una autovía, pues se nota que hay mucho más desgaste. De hecho, antiguamente, bueno, te hablo de hace 10 años, la autopista de Sevilla iba mucho más tranquila y también está muchísimo más cuidada. Tú ahora vas y hay un montón de baches, sí. Hay zonas que están bastante descuidadas y la verdad que ahí sí soy partidario hoy en día de que seamos los usuarios que la usemos los que pagamos por su mantenimiento y no a lo mejor, que te digo yo, mi abuela que no tiene coche y que no va a Sevilla o mi tía que vive en Madrid, por ejemplo, ¿no? Sí, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Y estoy de acuerdo, poniendo ese ejemplo, al final, yo todas las veces que he cogido la carretera Sevilla-Cádiz, Cádiz-Sevilla, es verdad que hay ciertas partes con baches que, bueno, que si pudieras estar mejor cuidado con impuestos o la gente que cruza esa carretera todos los días, sería como más lógico, ¿no? Pero llegándolo al tema de los animales, los que tenemos mascota pagamos mucho con el tema de veterinarios, los productos, todo, ¿no? Y de hecho yo creo que al final hay un negocio ahí del que nunca se habla porque hay mucha gente metida que tiene, bueno, un negocio o una línea de negocio muy potente. Y yo, por ejemplo, cada vez que llevo a Chispas al veterinario, pues es bastante caro. Pero no el mío en particular, todos. O incluso cuando quieres comprar comida para tu mascota, todo es muy caro. Todo lo relacionado con animales es muy caro porque al final saben que es la debilidad de las personas, ¿no? De los humanos. Tener su perrito bien, con su comida, que esté bien atendido, todo. Y yo veo que está muy inflado el mundo de las mascotas. Y también es otro debate que habría que tener de, oye, esto realmente cuesta 5 y lo estás vendiendo a 30, 40. Que pasa como en todo hoy en día en España o en cualquier país occidental. Pero da para un debate. Da para un debate extenso. Rafa, ¿tú sabes dónde sí hace sol? En el hemisferio austral, concretamente en Australia, donde
Carlos Alcaraz hace unos días se proclamó campeón del US Open, ha ganado ya los 4 Grand Slam, siendo la persona más joven, el tenista más joven en conseguirlo. ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo viviste? Muy contento, la verdad, muy contento. Estábamos volviendo de Sevilla y estaba ahí con el móvil poco a poco siguiendo el partido. Bueno, madrugué un poquito, me levanté a las 8:30 a las 9, perdón, el domingo para poder ver al principio los primeros sets y bueno, con mucha tensión, con muchos nervios. Súper contento, soy muy fan de Carlos Alcaraz, ya en su día. Bueno, a mí me gusta mucho el tenis, no lo juego, pero me gusta mucho verlo. Ya veía siempre los partidos de Rafa Nadal y ahora la verdad que, bueno, como toda España, ¿no? Como todo el mundo, estoy súper enganchado a Carlos Alcaraz, es un fenómeno, un crack, pero ya no solo como tenista, también como persona, tiene unos valores y una forma de ser que por lo menos conmigo conecta muy bien y creo que con mucha gente. Y la verdad que, bueno, hizo un partidazo. Djokovic empezó muy bien, pero luego yo creo que ya por un tema más físico y de edad, al final se impuso, ¿no? Por 3-1. Es un chico que yo creo que no tiene techo, la verdad, porque con 22 años tener 7 Grand Slams no lo tenía ni Nadal, ni Federer, ni Djokovic. Entonces, bueno, muy contento porque aparte de su gran victoria en Australia, nos quedan muchos años de disfrutar de un gran tenis y encima contra un gran rival que tiene como es Sinner. Entonces, para los amantes del tenis como tú o como yo creo que lo vamos a disfrutar mucho. Y además parece que no le ha afectado el cambio de entrenador, porque yo pensaba que con este divorcio que ha tenido con Juan Carlos Ferrero, se iba... Alcaraz, digamos, es un poco... Bueno, al fin y al cabo tiene 22 años y le gusta también de vez en cuando pegarse su juerga. Ferrero era muy disciplinado y yo creo que ha hecho cavar un poco y ahora... No recuerdo cómo se llama el entrenador nuevo ahora mismo. Samu López. Samu López, también tenista. Pero el estreno ha sido rotundo, llegar y besar el santo, ¿no? Sí, me pasa un poco como a ti, me da mucha pena la ruptura con Ferrero porque, joder, cada vez que ganaban algo, pues todos veíamos ese abrazo final, esa química entre los dos y al final a los españoles nos emocionaba. Sobre todo porque Ferrero también ha sido un gran tenista a nivel internacional, en España súper querido y esa dupla yo creo que nos contagió a todos, nos enamoró. Y me da bastante pena este divorcio, que yo creo que en este sentido han pasado cosas que no sabemos. Yo creo que viene un poco por el hecho de que Ferrero era muy estricto y a Carlos quizás le gusta un poco más fluir. Esto no quiere decir que no sea profesional, pero le gusta, digamos, tener un poco más de flexibilidad. Todo esto lo digo yo desde la ignorancia, un poco lo que he podido percibir. Que a Carlos le gusta un poco más la flexibilidad, el poder tener sus descansos, sus desconexiones, que es lógico en un chaval de 22 años. Y Ferrero yo creo que era súper estricto, súper exigente. Y luego también creo que se une el hecho de que Ferrero no viajaba a los torneos. Es decir, él tiene su academia, él tiene ahí sus niños, tiene su familia y él toda esa etapa de viajar por todo el mundo ya la vivió. Entonces, él solo viajaba a determinados torneos, como podían ser los Grand Slams o los más importantes, y yo creo que ese hecho de que Carlos no tuviera a su entrenador principal durante todo el circuito, creo que pesaba bastante, sumado a la exigencia que ya tenía Alcaraz, puede haber sido un motivo de divorcio. Luego, a nivel económico, ahí ya no lo sé, ahí ya sería hablar por hablar, desconozco un poco las cifras que llegaron a negociar, pero creo que no creo que fuera el detonante para que se rompiera esa dupla, ¿no? Y sí, la verdad que me da mucha pena, pero oye, yo creo que ha empezado con muy buen pie. Estoy convencido de que él llegó a Australia con una motivación extra de, oye, que todo el mundo me está achacando que ya Ferrero no sea mi entrenador, pero yo sé que yo puedo demostrar que aún sin Ferrero soy un ganador y soy un pedazo de tenista que puede ganar un Grand Slam. Y él lo ha dicho en una entrevista. Quería, de alguna manera, callar algunas bocas que venían por el hecho de, oye, que has echado a Ferrero, a ver ahora cómo sigues. Y ese punto de motivación lo ha tenido durante todo el torneo y al final, bueno, Samu López, sin quitarle ni un ápice de mérito, es un pedazo de entrenador y estoy convencido de que van a hacer también muy buena dupla. Si no me equivoco, ya el próximo Grand Slam sería Roland Garros, ¿no?
Sí, Pero correcto. todavía queda, me parece que es en junio, mayo, junio, creo, si no me equivoco. Sí, mayo, me suena que mayo, juraría Bueno, que mayo. antes que Roland Garros, en pista de tierra tendrá que pasar por uno de los torneos también importantes, que es el Master 1000 de Roma. ¿Tú sabes qué ha pasado en Roma? En Roma, yo estuve hace poco en Roma, hace un par de meses, pero no sé qué ha pasado. Desde el lunes, estamos hablando lunes, lunes 2 de febrero, se ha implementado, se ha puesto una tarifa turística de 2 euros Sí, es verdad. para acceder a la Fontana di Trevi. Pero bueno, la Fontana di Trevi, tú has estado hace nada, ahora nos contarás un poquito tu experiencia. Se puede ver sin problema. Lo único que para acceder a la zona, una escalita, para acceder a la zona baja, a la cuenca que le llaman ellos de la fuente, y poder echar la famosa monedita o tomarte un selfie, por ejemplo, pues en los horarios más centrales del día, pues tienes que pagar 2 euros para ello. Y es verdad que es como una doble recaudación del ayuntamiento. Por un lado te están cobrando 2 euros por acceder a ella, que oye, no me parece mal, porque al fin y al cabo si tú vas una vez en tu vida o 2 o 3, no te vas a arruinar por eso. Y luego está lo que recaudan de las moneditas que tira la gente, que luego cuando vacían aquello y recogen no es poco. Entonces me hace gracia porque es como pagar para tirar una moneda. ¿Estuviste en la Fontana cuando fuiste a Roma hace unas semanas, un mes? Sí, sí, sí. Estuve en diciembre, a principios de diciembre, y sí, sí, claro, fui con mi novia y para mi novia, bueno, el hecho de ir a la Fontana de Trevi y tener nuestra foto allí era súper importante y súper especial. Y efectivamente, no nos tocó pagar nada, sí que había escuchado hablar de la tarifa. No sabía que eran 2 euros, sabía que se iba a cobrar algo, pero mira, lo que nos pasó a nosotros en concreto, que el primer día fuimos a la Fontana de Trevi y había una cola tan grande que bloqueaba toda la plaza que dijimos, no vamos a esperar en nuestro primer día, que veníamos con muchas ganas de andar, de conocer mucho más Roma, de movernos, no vamos a estar aquí, no lo sé, 45 minutos, una hora o el tiempo que fuera. Es verdad que luego va muy rápido, porque son bloques, a lo mejor dejan entrar a 80 o 100 personas y echan luego a esas personas y entran otras 80 o 100. Entonces, son bloques que van muy rápido. Pero nosotros fuimos la primera vez, no entramos porque había mucha cola y después fuimos por la noche. Y por la noche nos tocó esperar entre 10 y 15 minutos, entramos súper rápido, tuvimos incluso bastante tiempo para sacarnos la foto, tirar la moneda, todo. Y un poco con lo que comentas, bueno, al final entiendo que Roma quiere recaudar cuanto más dinero para mantener todavía más y mejor sus monumentos y todo lo que tiene, que a nivel histórico es súper importante y espectacular. Pero hombre, está claro que aquí se sacan un poco unas de la manga para recaudar de alguna manera. También, como tú dices, de esa masificación que había para acceder a la fuente, también esto puede ayudar un poquito a descongestionar el tráfico de la fuente, porque la gente es muy cutre. La gente, si le dicen, no, es que tiene que pagar 2 euros por ver la fontana, pues a lo mejor hay un 30% que se retira y dice, bueno, yo no voy a pagar 2 euros por ver algo que es público, que es gratuito, y a lo mejor esto incluso ayuda un poco a descongestionarlo, ¿no? Claro, esta tasa turística no se ha implantado en monumentos públicos de España que yo sepa. Bueno, otra cosa es que hablemos de Alhambra, de la Mezquita, que son ya eso es diferente por verlo, ¿no? Claro, el tema de la turistificación, tú por ejemplo que eres de Madrid, es curioso, ¿no? Cómo ha cambiado la fisonomía de la ciudad desde a lo mejor de 15, 20 años para acá. Tú ahora vas paseando por el centro, o en Sevilla, por ejemplo, y te ves la cantidad de candaditos que hay, que son para meter la contraseña y poder acceder, incluso los negocios que hay para dejar las maletas, pues, cómo los centros de las ciudades se han volcado hacia el servicio al turista y cómo los locales han tenido prácticamente que abandonar los centros de las ciudades.
Entonces se están viendo prácticamente como si fueran parques temáticos, ¿no? O sea, tú ahora mismo vas a Madrid y tienes las mejores calles, las calles más céntricas, más antiguas, están tomadas literalmente por pisos turísticos, por temas de Airbnb, y aunque haya un control, una regulación por parte del ayuntamiento, al final la gente siempre se va a inventar, echa la trampa que se dice aquí en España, ¿no? Algo para poder alquilarlo, pues al final es lo que genera negocio, se le está cobrando un precio tremendo a los turistas. Y yo lo que digo, todo eso que se le está sacando a los turistas por estar en el mejor sitio de Madrid, de Roma, de Cádiz, de Sevilla, digo, todo eso, ¿a dónde va ese dinero? ¿Va al bolsillo de los particulares? No lo sé. Yo creo que también, ¿no, Rafa? Es un asunto, el tema de la turistificación que ya viene trayendo cola de hace tiempo y que es un tema que hay que hablarlo, que hay que debatirlo, que hay que regularlo, ¿no? Sí, sobre todo lo que has dicho, regularlo. Lo que pasa que también es complicado, porque al final es, yo creo que casi la principal vía de ingresos de muchos países. Por ejemplo, en España, yo creo que del PIB, no sé, no tengo la cifra, pero tiene que ser un porcentaje súper alto. ¿Cuánta gente vive del turismo en España? ¿Cuánta gente tiene una empresa dedicada al turismo? ¿O cuánta gente tiene pisos turísticos? Que yo ahí sí que estoy convencido de que deberían regularlo de alguna manera, porque nosotros, por ejemplo, cuando viajamos a Sevilla o viajamos a algún sitio de España, ya hay zonas céntricas que están totalmente invadidas, bueno, incluso en Cádiz, por pisos turísticos, que es un alquiler diario, un Airbnb, y que sacan un dinero brutal, que, oye, libre mercado, ¿no? Al final tú puedes hacer con tu dinero lo que te dé la gana, te puedes comprar un piso turístico y alquilarlo en Airbnb porque es legal, pero una regularización, ¿no? Al final el tema del turismo masivo degrada mucho las ciudades, yo creo que tiene que ser mucho más controlado y me da pena, ¿no? Al final me da pena, por ejemplo, que en ciertas calles céntricas, históricas de toda la vida de ciudades, o el típico bar Paco de una ciudad como puede ser Cádiz o como puede ser Madrid, que tenga que cerrar porque no tiene suficientes clientes o porque viene pues la típica Starbucks o la típica tienda de candados para dejar tu maleta, sí, ¿no? Sí, que, sí. De hecho en Cádiz hay varias. Los lockers, efectivamente, que yo no digo que no sean necesarios en el centro, ¿no? Pero al final es un poco, te da pena, ¿no? Que al final los negocios locales de toda la vida, yo por ejemplo vivo en La Laguna y en La Laguna cada vez hay más comercios que cierran. Hay un montón de comercios, pero ya de vez en cuando te asomas y ves alguno que cierra. Por ejemplo, ahora han montado un sitio de lavadoras automáticas, que está súper bien, ¿no? Pero ha tenido que cerrar pues, una frutería de toda la vida, que hasta donde yo sé llevaba muchos años. Que bueno, que al final la sociedad funciona así, ¿no? Pero te da un poco de pena que cierre el típico bar o el típico negocio toda la vida para abrir, por ejemplo, un locker. Sí, porque al final lo que pueden pagar el precio de esos locales, el alquiler de esos locales, en el chollo, en el centro de la ciudad, son las franquicias, es como he dicho, el Starbucks, el Locker, el Burger King, el Tiger, y tú te vas a Roma, te vas a Nueva York, incluso a lo mejor te vas a Tokio, que no he estado, y te vas a encontrar los mismos comercios, las mismas cadenas que te vas a encontrar en Cádiz o te vas a encontrar en Sevilla. Entonces hay una homogeneización de los cascos urbanos de las ciudades, que la esencia de esas ciudades, que su gente, que son, como tú dices, sus bares Paco, sus bares Manolo y su frutería, eso ya para encontrarlo tienes que irte al extrarradio de la ciudad. Sí. Como tú dices, en Cádiz, pues te tienes que irte a un barrio como La Laguna, que está totalmente en la parte nueva, y dentro de la parte nueva, pues una zona más retirada, para encontrar algo de la esencia de esa ciudad que la diferencia de... ¿Qué diferencia a los gaditanos de los sevillanos o de los neoyorquinos? Pues la esencia, la forma de ser de su gente, y eso realmente, si te vas al centro, pues cada vez vas a encontrar menos eso y más... y eso, bueno, yo creo que es bastante... Claro, es muy difícil, por ejemplo, cuando decimos, no, hay que apoyar al negocio local, ¿no? A mí me pasa, yo por ejemplo tenía una frutería cerca de casa que ha cerrado hace poco y yo de vez en cuando intentaba apoyar, intentaba comprar fruta, pero también cuando voy pues, a un supermercado como puede ser el Cash Fresh o Mercadona, al final también compro ahí
toda mi comida, toda mi fruta, por tenerlo todo y me lo llevo en el coche, por ejemplo. Entonces es un poco complicado, ¿no? El hecho de querer apoyar a un negocio local, que al final todos tenemos esa buena voluntad. Luego a la vez la comodidad, ¿no? De ir a un gran supermercado como Mercadona puede ser o Cash Fresh y aprovechar para hacer toda la compra. Es complicado ese Y que ese al asunto. final todos vamos a buscar la comodidad, porque por mucho que tú digas que te apliques una disciplina de, oye, no, pues voy a comprar la fruta en la frutería Manoli y el pescado voy a ir a Juan y a comprárselo. Yo, por ejemplo, en el caso de los libros, y hay veces que yo soy un amante de las librerías y me gustan que las ciudades mantengan pues librerías pequeñas, clásicas, donde tú puedes hablar con el librero. Pero claro, luego tienes Amazon o tienes la casa del libro y al final, por pura comodidad, vas a acabar comprando tal libro en Amazon o lo vas a comprar porque dices, coño, es que porque no lo tienen en la librería o porque no tienes ganas de esperar 5 días a ir a la librería que te digan que no, pedirlo que te llegue. Al final, todos en nuestro día a día vamos a optimizar el tiempo y vamos a optimizar el gasto de energía, o sea, vamos a ir a lo más cómodo y lo más cómodo, la vía más rápida, es como tú dices, ir al Mercadona y hacer la compra general, que ir ahora aquí, ahora allá. Hombre, si fuéramos jubilados, venerables jubilados, que tenemos toda la mañana para ir al mercado, ahora aquí, ahora allá, pues incluso te entretienes, ¿no? Pero claro, cuando tú estás trabajando, estás haciendo cosas, pues no tienes todo el día ni para estar. Y al final, pues la comodidad es lo que se acaba imponiendo. Rafa, Totalmente. hay un tema también que me gustaría hablarlo contigo, porque de hecho has estado ahora en Sevilla viendo a un amigo tuyo humorista que se llama David Cepo. Sí. Me consta que eres bastante seguidor de los monólogos, del humor. No sé si ya en Madrid porque en Madrid hay bastante variedad de temas de muchos cómicos. ¿Qué tipo de humor te hace reír, te gusta a ti? Pues sobre todo el humor de improvisación. Me gusta mucho, es verdad que es ahora mismo la tendencia y lo vemos mucho en redes sociales, pero me gusta mucho cuando el humorista interactúa con el público, no sabes por dónde va a salir cada persona y el humorista tiene esa capacidad de improvisación para hacerte reír. En este caso, yo tengo muy buena relación con David Cepo. Estuvimos en Sevilla este fin de semana viéndole, yo creo por tercera o cuarta vez, ¿no? La verdad que afortunadamente, pues de vez en cuando me ha mandado alguna invitación o incluso lo hemos tenido aquí en Cádiz, en el estadio, que hizo un lleno para 1.200 personas. Y es verdad que es una tendencia ahora ver en redes sociales a todos estos humoristas que interactúan con el público, que crecen muchísimo a nivel de redes sociales, pero a mí concretamente me gusta mucho, la verdad. Sé que hay una tendencia ahora con todo esto del humor. Por ejemplo, también tenemos aquí en Cádiz al Meni y el Aguilera que lo están partiendo por toda España. Que vienen del carnaval. Que vienen del carnaval, efectivamente, que para mí son buenísimos. Yo veo todos sus vídeos en redes sociales, son espectaculares, o sea, un talento innato, una capacidad de improvisación que tiene mucho mérito, ¿eh? O sea, ponerte delante, el otro día estuve con David cenando y lo hablábamos, al final él tuvo a 2.000 personas en el Cartuja, en la Cartuja en Sevilla. 2.000 personas que han pagado una entrada por verte para que les haga reír y que salgas con unos aplausos espectaculares, con una ovación digna de un estadio, con la gente que ha desconectado de su vida. Al final todos tenemos momentos malos, hay gente que pasa por mejores momentos o por peores, pero tener una horita y media de desconexión riéndote carcajadas con tu amigo, con tu hermano, con tu novia, con tu padre, eso vale oro. Y además yo creo que hacer reír es muy difícil, y yo alabo la profesión del humorista, porque evidentemente todos tenemos cambios de ánimo, tenemos situaciones vitales en las que estamos mejor o peor, y pese a ello tú te tienes que transformar y ya no solo dar tu mejor cara, sino tienes que sacarle una sonrisa a los demás cuando a lo mejor tú, pues, por la circunstancia que sea, sales al escenario hecho mierda. Eso yo creo que es muy de valorar. De hecho, quien hablaba, bueno, otro día, el Yuyu de la Chirigota, que me parece un genio también del humor surrealista, de hecho tiene un programa en Canal Sur también de humor, él hablaba de que un día se subió a las tablas del Falla
y creo que la madre se acababa de morir unas horas antes, pero él tenía que actuar con su grupo y no es solo, no es que tengas que cantar, es que tienes que reírte y hacer reír riéndote, ¿no? Entonces es muy complicado. Por ejemplo, cuando hubo la tragedia de Adamuz, se suspende el concurso del Falla un día, pero ya al siguiente día, la primera chirigota que sale, o el primer cuarteto que sale, o el primer coro con el primer cuplé que saca, y tienen que hacer reír teniendo eso tan reciente, es muy difícil porque, por un lado, por tu estado de ánimo, por otro lado, sientes como que estás ofendiendo o traicionando a alguien o algo. Es decir, ¿cómo me voy a estar yo riendo o haciendo un chiste de, yo qué sé, de Vinicius cuando hace 48 horas o hay personas que se están jugando la vida en el Reina Sofía? Entonces, yo por eso lo valoro mucho, Rafa. Sí, es muy complicado y yo creo que ellos se lo toman como trabajo. Al final no deja de ser trabajo para ellos y yo con David lo he hablado. Al final ha habido momentos en los que él, por una situación, digamos, extralaboral o una situación de salud, han tenido momentos que no te encuentras al 100% para salir y hacer reír. Y tienes que hacerlo. O sea, tienes que ser profesional. Es como, bueno, es verdad que salvando mucho las distancias, como a ti y a mí cuando vamos a trabajar, tenemos un mal día y no nos apetece para nada trabajar, tenemos que hacerlo. Pero en este caso es todavía mucho, mucho más complicado por el hecho de que no te vale con llegar y... No, es que tienes que hacer reír, tienes que sacar lo mejor de ti para que la otra persona se divierta, lo pase bien, se ría, disfrute. Tiene mucho mérito y sobre todo yo me quedo con que la gente cuando tiene malos momentos y va a estos espectáculos tiene hora y media de desconexión, que se olvida de todo, de sus problemas, de si ha tenido un mal día, de si su madre está enferma, de si... Es una hora y media de desconexión total, de reír, de disfrutar y tiene mucho mérito como lo hacen y la verdad que a mí me encanta, me gusta muchísimo ir a ver este tipo de espectáculos, he ido ya a varios y espero ir pronto a ver al Meni y el Aguilera, que no consigo entradas porque vuelan, me los cruzo de vez en cuando en la laguna, que viven por ahí, pero todavía no me atrevo a pararles para pedirles entradas porque sería tener la cara muy dura, pero me encantaría ir a verles en directo. Claro, has comentado antes que tú has llevado a este amigo tuyo cómico, a David Cepo, lo conseguiste llevar al estadio del Cádiz, Club de Fútbol. También habéis hecho conciertos, que de hecho tú te has encargado de organizar buena parte de ello, o por lo menos de contactar con los invitados y tal. De los conciertos que habéis tenido, creo que ya van 2 veranos, ¿no? Seguidos de conciertos. Este va a ser el segundo verano. Va a ser el segundo, vale. ¿De cuál te sientes más orgulloso o cuál crees que ha salido mejor? La verdad que este ha sido el primer año que se ha hecho. Bueno, a nivel más profesional, es verdad que antes venía Alejandro Sanz, que hizo 2 conciertos, han hecho de maneras más esporádicas. Sí. Ahora ya se ha profesionalizado inaugurando lo que es el Cádiz Music Stadium como un lugar de espectáculos, de conciertos durante el mes de junio, julio en verano, siempre que no haya playoff de ascenso para el Cádiz. Ojalá que lo haya. Va a estar complicado, ¿no? Va a estar complicado, pero ojalá que lo haya. Pero mira, el año pasado tuvimos a Manuel Carrasco, tuvimos a Antoñito Molina, a Jennifer López, a El Divo y también tuvimos un espectáculo de carnaval con varias agrupaciones. El que me siento más orgulloso, bueno, Antoñito Molina me hizo especial ilusión porque al final es un chico de aquí, de Rota, un chico que ha trabajado mucho para llegar a donde está, muy humilde, muy simpático, tuvo prácticamente el estadio lleno, que yo creo que nunca había conseguido meter tanta gente en un concierto suyo, sobre todo teniendo el estadio, ¿no? Que él es cadista de cuna, desde chiquitito, su padre es súper del Cádiz. Se juntó un poco todo para que durante esa noche hubiera una magia especial y fue un concierto espectacular. Y luego también, bueno, Jennifer López en el estadio, en Cádiz, pues es espectacular también. No hubo lleno, ¿no? Porque las entradas eran más caras y era mucho más complicado al final, teniendo en cuenta, pues, un poco los diferentes factores que hay para tener a un artista como Jennifer López. Pero también, bueno, poder verla en directo en Cádiz, pues es una anécdota que podremos contar toda la vida. Y para mí el mejor de todos fue el de Manuel Carrasco, ¿no? Fue espectacular a nivel público, a nivel ambiente, a nivel artístico, como el pedazo de artista que es.
pero yo creo que disfrutamos mucho el año pasado con el tema de los conciertos. Creo que para este verano ya teníais cerrado algunos conciertos. Creo que uno de ellos era Aitana, me parece. Correcto. Aitana, tenemos también a Leiva y tenemos a Los Delincuentes. Buen cartel también. Además, variadito. Bastante variadito. Todavía queda algún nombre pendiente de confirmar, algún concierto que se irán confirmando poco a poco. Pero bueno, tenemos a Aitana, que yo creo que ahora mismo a nivel nacional es la que más tirón tiene y sobre todo entre la gente joven, entre las familias. Es un concierto que a mí me hacía especial ilusión porque sé que la gente lo iba a coger con muchas ganas. Las entradas prácticamente volaron. Leiva, que también me gusta mucho. De hecho, lo vi en directo hace 2 años en San Fernando, en el en Vallasur. Sí, Vallasur. Vallasur. Y también tiene un directo muy, muy, muy bueno. Que me parece que es un artista que yo creo que también va a hacer un gran concierto en Cádiz. Y bueno, Los Delincuentes, que al final también yo creo que a la gente de aquí le hará especial ilusión. Así que bueno, tenemos 3 grandes nombres. Esperemos que lleguen 2 por lo menos grandes conciertos que se irán confirmando. No es fácil, por supuesto que no es fácil, porque ya los artistas tienen los calendarios, las agendas muy apretadas. Bueno, sus servicios al final no paran de subir, como es lógico, pero con muchas ganas de un nuevo verano en el Cádiz Music Stadium. Estamos hablando del Carranza, bueno, del nuevo Mirandilla. A mí me gusta llamarlo el Carranza. Sí, a mí también. Como siempre ha sido. Que es un templo para los cadistas, como dice el himno. Sí. Y yo quiero seguir hablando de los templos. A mí me consta, Rafa, que bueno, ahora hay, o parece que hay, un auge de nuevo que brota la fe, el cristianismo, el catolicismo en la gente joven. De hecho, tú tienes varios amigos que son bastante religiosos. Sí. Me parece bien aferrarse a lo espiritual yendo por la vía clásica conocida y no por las pseudo religiones que hemos hablado un poco antes, del tema de animalismo, cierto feminismo y tal. Ahora hay una película que se llama Los Domingos, que va a los premios Goya como favorita con 13 nominaciones, que se celebran el día 28 en Barcelona, los Goya, de Andalucía. Y es curioso porque trata como una chica de una familia normal y corriente pues decide con 17 años meterse a monja, y no lo trata con condescendencia, sino con una mirada totalmente natural, y ha sorprendido bastante dentro de esa industria que suele ser bastante progresista, incluso a veces anticatólica, ¿no? A mí me consta, Rafa, que tú no siempre, pero de vez en cuando vas a misa. ¿Cómo es tu relación con la fe? Bueno, aquí me voy a abrir porque al final es un tema muy personal, ¿no? Pero Sí, también, si quieres, ¿eh? Sí, por supuesto. No, me gusta abrirme porque quiero exponer un poco un debate que he tenido esta Navidad con mis padres y con mi hermana, que mi hermana la verdad que está bastante posicionada conmigo en ese sentido, porque bueno, mi hermana tiene 25 años, nosotros somos creyentes, una familia creyente, yo creo en Dios, mi hermana también, mis padres por supuesto, tengo bastantes amigos que pertenecen a diferentes grupos religiosos, los kikos de toda la vida. También tengo algún amigo un poquito más lejano que también está en el Opus Dei. Bueno, ahí no voy a entrar un poco a valorar, cada uno es libre, ¿no? de hacer lo que le dé la gana con su vida, pero en mi caso personal lo que me pasa es que soy creyente, pero me cuesta practicar en el sentido de ir a misa, ¿vale? Mi familia, por ejemplo, mis padres son de ir a misa todos los domingos, de seguir un poco lo mandado por la iglesia, y a mí lo que me pasa es que me cuesta mucho prestar atención en la iglesia. Cuando voy a misa me cuesta acudir con regularidad. O sea, sí que es verdad que por lo menos una vez cada 2 meses suelo ir, pero me cuesta. Entonces, claro, esta Navidad, debatiéndolo con mi familia y con mi hermana sobre todo, también para saber un poco el punto de vista de una persona joven como yo, más joven, pensamos que la iglesia no se ha actualizado, no se ha adaptado un poco a los nuevos tiempos. Sí que hay ciertas cosas o ciertos aspectos que van avanzando, como pues un poco incluirse o, digamos, adentrarse en el mundo de las redes sociales, intentar conectar más con la gente joven, que yo creo que tienen un evento que son las Jornadas Mundiales de la Juventud,
que bueno, quitando ciertas cosas que se pueden mejorar, creo que en los últimos años han conectado mucho con la gente joven, pero lo que me pasa a mí es que necesito que la Iglesia se actualice y se adapte más al siglo XXI y que yo cuando vaya a misa pues no me duerma o no desconecte. Y me pasa, porque yo voy a la iglesia, veo que el 90% de la gente es gente mayor, cada vez es verdad que va más gente joven, pero me cuesta mucho mantener la atención. También depende mucho de la iglesia. De hecho, el otro día estuve con mi familia en Santa Tomás de Aquino viendo misa y era todo gente joven, una misa cantada, muy buen ambiente familiar. Me gustó mucho, la verdad, pero yo necesito que la horita de misa sea mucho más entretenida que a lo que estamos acostumbrados. Pero claro, tú hablas de actualización, Rafa. Bueno, yo creo que por un lado la hay, ahora te comentaré una cosita, pero quiero comentarte. Claro, antes del Concilio Vaticano II, si no me equivoco, que no sé si fue por los años 60 o 70, la misa era en latín y de espalda. O sea, que ya de que la misa ya se haga en el idioma de cada país, en este caso aquí en castellano, y de frente. Sí. Incluso hay curas más modernos. Yo no soy, bueno, no soy creyente, soy agnóstico, pero sí me considero católico en mis valores y tal, culturalmente sobre todo. Pero y evidentemente he ido a misa. Pero claro, hay curas que sí intentan, sobre todo más jóvenes, ¿no? Atraer más al público joven, haciendo la misa de una manera más digerible, más cercana. Pero te quería comentar que hay iniciativas como las que tú has comentado de la Jornada Mundial de la Juventud y tal. Está el grupo Hakuna, creo que se llama, que no lo he seguido para nada. No, yo he visto que hicieron algo en Madrid, como cantar o algo así, pero no lo he seguido muy de cerca. Luego también hubo en Madrid, hace poco en Vista Alegre, un evento que se llamaba El Despertar, donde diferentes personalidades, no sé, estaban escritores tipo Juan Manuel de Prada, Nairi Simón, pensadores como Fabriz Hatja, pues hablaban a la juventud sobre asuntos culturales, políticos, de valores, a religión también evidentemente, y reunió como 7.000 personas, 7.000 jóvenes, para que varios ponentes pues le hablasen de cosas vinculadas con los valores cristianos católicos, ¿no? Entonces yo creo que por esa vía sí se está acercando a la juventud, y la juventud también se está un poco rebelando, ¿no? Hay dos generaciones anteriores, la de nuestros padres y bueno, hay una generación de los que tienen ahora 60, 70 años y los que tienen ahora 45, 50, son dos generaciones también diferentes, ¿no? Pero que han renegado mucho de la iglesia porque sus padres, nuestros abuelos, bisabuelos, pues sí, la época de Franco y tal, pues era como el dogma oficial. Sí, era como obligatorio, ¿no? Claro, y hoy parece al revés, ¿no? Que el que vaya a la iglesia es un carca, tal. Y entonces un poco como igual que con los toros, ¿no? Había un auge juvenil en el tema de la tauromaquia, porque si te dicen esto está mal, esto está prohibido, esto es no sé cuánto, pues al fin y al cabo lo contracultural acaba siendo hacer lo que no hace la gente. O sea, yo llamo la atención que un joven vaya a misa o vaya a los toros, pues eso es contracultural que vaya a una manifestación feminista o ecologista, o que diga que es muy de izquierda. Eso es lo natural, lo hegemónico, lo cultural, lo culturalmente hegemónico, ¿no? Entonces, claro, por esa vía de que es como rebelarse un poco contra el padre, como matar al padre, que decía Freud, ¿no? Pues yo creo que también ha animado a muchos jóvenes a decir, oye, ¿y por qué no vamos a...? También hay un vacío, ¿no? Sí. También es verdad que el tema, por ejemplo, de las redes sociales también ayuda, yo creo, de alguna manera, ¿no? Al final no es lo mismo que tengamos un poco los medios de alcance que teníamos hace, por ejemplo, 20 años, que los que hay hoy en día, ¿no? Con todo el tema de las redes sociales. Al final llegas a mucha más gente y para la gente joven es mucho más fácil conectar con la iglesia o con el catolicismo a través de las redes sociales. Creo que influyen de alguna manera. Ya por cerrar, Rafa, te quería comentar una noticia. Se acaba de aprobar el decreto ómnibus, que el gobierno quería llevar varias medidas
conjuntas para que lo aprobase el Parlamento, pues tuvo que trocearlo y se acaba de aprobar la subida de las pensiones, porque al final lo ha llevado de manera individual al Parlamento, el Gobierno, y el Partido Popular, el PNV y tal, que estaban en contra, pues lo han acabado aprobando. Es verdad que cada vez se está mimando más a los pensionistas, que no lo veo mal. Al fin y al cabo son los que sostienen el sostén económico de nuestra sociedad. Pero, y te pido un comentario muy breve, ya si quieres cerramos, porque ya estamos en hora. Los autónomos, que sobre todo somos gente joven que o tenemos un negocio, no en mi caso, o facturamos de manera autónoma, pagamos una cuota muy importante mensual, son 300 euros, más si tenemos que pagar un asesor fiscal. Entonces el que está ganando, como en mi caso, 1.500 bruto o 1.275 neto, pues al final se te queda la cosa en poco más de 900 porque tienes que pagar una barbaridad de impuestos. Entonces yo creo que el gobierno no está ayudando para nada a los autónomos, ni nos estamos juntando para reivindicar como si fueran... O sea, el sindicato de autónomos que existe es como si no existiera. No estamos haciendo nada por reclamar nuestros derechos, que nos los están pisoteando y nos están dificultando mucho el emprender. Totalmente, totalmente. Y esta, hay que decirlo por su nombre, es una vergüenza. Es una vergüenza lo que se hace en este país contra los autónomos, contra los empresarios, contra la gente que quiere emprender. Es que yo creo que ponen trabas a emprender. Es un país que yo creo que nadie va a venir de fuera para emprender en España, porque solo te ponen trabas, todo burocracia. Y este caso que te toca a ti muy de cerca, ¿no? Como autónomo, pues es una vergüenza. Al final que sueldos que están por debajo de los 2.000 euros tengan que pagar tanto por trabajar, o incluso que alguien como tú o como yo queramos montar una empresa o queramos montar algo, tengamos que pagar por trabajar. Es el mundo al revés. Esto lo hablas con gente de otro país y no tiene sentido. De hecho, es el peor país para emprender, yo creo, de toda la Unión Europea. Te digo más, nadie viene aquí a emprender, y la gente joven cada vez va a tender más a ser funcionarios que a emprender. Entonces, esto da para mucho, para un debate largo y para quejarnos durante mucho tiempo, pero yo creo que la palabra que caracteriza esto es que es una auténtica vergüenza. Muy de acuerdo. Bueno, pues si te parece, Rafa, lo dejamos aquí. Como sí. Ha sido de nuevo un gusto hablar contigo. A ver si para la próxima ya nos pueden ver nuestros caretos en vídeo. A la tercera va la vencida. Y ya empezaremos con invitados y tal. Vamos hoy sí a poner algún sonido al azar a ver qué sale para despedir esto. Está guay. No está mal. Bueno, cortamos. Vamos a la siguiente. Hasta luego.